Buenas noches. ¿Está funcionando? Sí. Muchas gracias a las autoridades por sus palabras. Muchas gracias a todos por estar aquí. Gracias, Mari, por esta invitación y muchas felicidades. A mí me emociona mucho que se inaugure una plataforma como Status, porque creo que es exactamente lo que necesitamos el día de hoy. Yo quiero compartir con ustedes un tema que es interesante no solo para los abogados, sino para todos nosotros, cualquiera que sea nuestra área. Para ello voy a remontarme un poquito a un tema más histórico, ¿no? Lo que algunos autores mencionan, el inicio de la profesión de los abogados. También voy a mencionar algunos hitos de la historia mundial para que comprendamos en qué momento nos encontramos ahora en cuanto al avance de la tecnología. A ver. Bueno, voy a referirme de entrada a un autor que a mí me gusta mucho, que se llama Ángel Rama. Él es un historiador y escritor uruguayo que tiene un texto muy bonito que se denomina La ciudad letrada. ¿Qué dice este autor entonces? Él dice que durante la época de la colonia, cuando llegaron los españoles al Nuevo Mundo, traían las ideas de la modernidad. Ellos querían que vivamos de una manera más organizada. Por eso entonces creaban estas ciudades, las fundaban con una iglesia, una plaza, un hospital bien ordenadito, las casas alrededor. Y bueno, trajeron por un lado la iglesia y por otro lado la norma, la ley, la manera correcta de hacer las cosas. Pero ¿qué sucedía en aquellos años? Sucedía que la mayoría de la población no sabía leer ni escribir. Entonces, ¿quiénes se hacían cargo de transmitir este conocimiento? En un inicio eran los sacerdotes, los religiosos, pero también los escribanos. Estos escribanos que tienen esa vocación altruista de transmitir el conocimiento son los que después se van a convertir en los abogados. Entonces quiero que recuerden ese origen de ustedes así modernizador y de empoderar a la población a que sepa las leyes y a que defienda sus derechos. Vale la pena, sin embargo, recordar que tal vez ya durante la aparición de la República, más bien un poco se tergiversa este rol de los abogados y empezamos a tener algunos mal llamados tinterillos tal vez, que se aprovechan de su conocimiento, ¿no? Y que entonces dicen, bueno, él no sabe, entonces esta tierra me la voy a poner a mi nombre, ¿no? Y como hay poca información y poco acceso a la información, entonces la gente no puede darse cuenta del fraude y es ahí donde un poco empieza a mancharse el nombre de los abogados. Y quiero repetir que hoy en día podemos cambiar esta situación aprovechando justamente la tecnología, ¿no? Ya yéndonos un poco a lo que es la historia a nivel mundial, hay 4 etapas fundamentales en cómo avanza la tecnología. Tenemos una etapa preindustrial que más o menos abarca el periodo de la Edad Media, donde lo más relevante es la aparición de la imprenta. Hay una privatización, los libros aparecen, llegan a lugares donde antes no llegaban y bueno, la gente tiene acceso por primera vez a más conocimiento. Posteriormente entramos a una era industrial donde aproximadamente en 1700 tenemos la aparición de la máquina de vapor. Después, a finales de 1800 vamos a tener la mecanización, automatización, el aparecimiento de la electricidad y la producción en masa y los famosos autos Ford, ¿no? Entonces aquí hay un cambio en las dinámicas sociales y económicas. Después de esto tenemos la era de la información, que más o menos dura desde el periodo de entreguerras hasta 1970. ¿Por qué se caracteriza este periodo? Es como que ya somos más modernos, ¿no? Se desarrolla el primer computador, el primer microprocesador, las guerras, ¿no? La Segunda Guerra nos lleva a ese impulso de la tecnología y además aparecen los medios de comunicación masiva como son la radio y la televisión. Pero en esta época de la información algo sucede y es que en 1970 aproximadamente nos modernizamos aún más y llegamos a donde nos encontramos hoy, que es el periodo de la revolución digital. Entonces entra ¿qué? La internet, entra Google, entra Facebook, pasamos de la web 2.0 donde solo yo y mi computador interactuamos para encontrarnos en la web 0.0 donde yo desde Bolivia me comunico con alguien en la China a través de una plataforma virtual. Además tenemos cosas aún mucho más avanzadas como son los nanorobots, la nanotecnología, tenemos la inteligencia artificial y tenemos estos viajes interespaciales que algunas compañías ya están intentando, ¿no? Entonces
quería explicarles un poco esto para poner el contexto. O sea, nos encontramos en esta época de la revolución digital. Nuestras prácticas tienen que acompañar a esta era. O sea, tenemos que modernizarnos. Con esta introducción les voy a presentar por fin un concepto de lo que es la economía digital. He parafraseado a un autor que me gusta mucho, que se llama John Hawkins, que ya en 1969 hablaba de lo que es la economía digital y decía lo siguiente. La economía del conocimiento. La economía del conocimiento es una economía en que las ideas son los principales aportes y resultados. La gente dedica la mayor parte de su tiempo a generar ideas. La gente reflexiona sobre su capacidad de generar ideas, no se limita a ir a la oficina de 9 a 5 para hacer un trabajo repetitivo. En esta economía, allá donde se encuentre la persona, hablando con gente, con amigos, tomando una cerveza, al despertarse a medianoche, piensa que puede tener una idea que funcione. Esta producción de ideas no es solo por placer, sino por un sentido de responsabilidad e identidad para con la sociedad. He puesto la palabra mastermind así en resaltado porque justamente ahorita el espacio de donde nos encontramos es un mastermind. ¿Qué dice el autor respecto a eso? Dice que la unión de dos mentes va a generar una tercera mente que es superior a la capacidad de las dos mentes por separado. Entonces ya no es momento de que nos quedemos con nuestro conocimiento, que no quiero compartirlo, sino más bien que lo contemos a la mayor cantidad de gente y pidamos un feedback y que nos digan, oye, mejora esto, aumenta lo otro, ¿no? O sea, necesitamos implementar más este tipo de espacios de mastermind. Vamos entonces a hablar un poco más de las características de la economía del conocimiento. Otro de los autores importantes es Peter Drucker. Él nos dice lo siguiente: la economía del conocimiento es aquella en la que el conocimiento es el centro de producción de la riqueza. ¿Cómo podemos sustentar este argumento? Ya en 1970, el 50% del Producto Interno Bruto de los Estados Unidos era producido por empresas del área de la información, es decir, compañías de desarrollo de software y compañías de marketing y publicidad. También la banca y las finanzas estaban metidas en esto. Por otro lado, hoy en día las empresas invierten mucho más en lo intangible que en lo tangible. Es decir, las empresas ya no invierten en un gran alquiler de un salón o en grandes maquinarias, sino que más bien están buscando contratar a la gente más capaz o están buscando pagar servicios como G Suite o otras plataformas virtuales que nos van a permitir interactuar entre nosotros. Estos son los servicios en los que ellos gastan, ¿no? Y por último, un dato que es bien interesante y que lo encontré hace poquito, decía que ya en 2011 en la bolsa de valores habían cotizado con mayor precio nuestros datos sobre el petróleo. ¿Cuáles datos? Nuestra huella digital. ¿Cuál es nuestra huella digital? Así en resumido, es lo que nosotros hacemos en la internet, o sea, los clics que yo doy, los likes que pongo en Facebook, los videos que veo en YouTube, las búsquedas que realizo en Google. ¿Por qué son tan importantes? No sé si les ha pasado, ¿no? Uno está pensando y dice, pucha, creo que quiero ir al Perú, y de pronto entra a Facebook y boom, te aparece hoteles en Perú, vuelos baratos a Perú, y uno dice, ¿me están leyendo la mente o qué? ¿No? Resulta que días antes tú habías buscado en Google alojamientos en Perú. Entonces una empresa que vende tickets aéreos compró esa tu huella digital para saber a quién vender. Entonces por eso es que hoy en día los datos son tan valiosos y las empresas como Facebook, a quienes les damos todos nuestros datos gratis, son tan poderosas. Entonces creo que nos queda un poco claro que hoy en día el conocimiento genera dinero. Es importante que definamos una diferencia entre información y conocimiento. Información, que es la era que tenemos entre los 50 y los 70, información son los datos en bruto, es decir, son los hechos y sucesos que obedecen a fines comerciales. Por lo tanto, la información es simplemente un instrumento para el conocimiento. El conocimiento, en cambio, es el siguiente nivel, es qué hago yo con esa información y con esos datos, es cómo los interpreto, cómo transformo esa información en recursos. Son las formas, métodos y maneras de abordar un problema y darle una solución. Han debido escuchar, está muy de moda, el know-how y el know-who. Entonces, el know-how son los pasos a seguir, o sea, tú tienes tus ingredientes, pero si no tienes la receta no vas a poder hacer ese pastel. Entonces, por eso la receta
receta se vuelve una parte fundamental, sobre todo en el tema de la información. El know-who es el saber a quién vender. O sea, las empresas necesitan ese análisis de datos para saber qué personas han buscado alojamientos en Perú y venderles a ellas, ¿no? Algunos datos más sobre el conocimiento. Vale la pena no confundirnos. Lo importante del conocimiento hoy en día no es su cantidad, sino su productividad. ¿Y qué es la productividad? Es a cuántas personas estoy beneficiando yo con mi conocimiento. Cuántas personas se benefician de lo que yo sé. Entonces, si yo sé algo y no lo comparto, no sirve de nada, es como que no existe. Por eso el conocimiento es rentable y nos genera dinero cuando se ha codificado, cuando se ha simplificado y se ha hecho accesible, quedando disponible para que otros puedan beneficiarse de él. Y aquí entra la parte más interesante, porque aquí creo que es donde todos van a tener un llamado a la acción. ¿Quiénes son las personas a las que mejor le está yendo dentro de la economía del conocimiento? ¿Quiénes son las que están vendiendo su marca personal y sus servicios? Son los knowledge brokers, que quiere decir, la traducción al español de ese término en inglés, son los que rompen el conocimiento. ¿Quiénes son? Son los trabajadores del conocimiento, los que entienden que hay mucha información y poco tiempo. Es lo contrario que a inicios de la República, ¿no ve? Ahora hay tanta información que, ¿cómo la digiero? O sea, yo necesito que alguien en facilito me diga con chuis, haz esto, esto y el otro, y me ahorre a mí el tiempo y me haga la vida fácil. Entonces, el desafío es que nos convirtamos todo, sobre todo diría yo los abogados, en knowledge brokers, que rompan el conocimiento para que se transmita de una manera veloz, que hagan fácil lo difícil, que sean intermediarios entre el conocimiento que tienen ustedes y las personas que quieren y necesitan adquirirlo. Los knowledge brokers van a utilizar un conocimiento, un lenguaje sencillo, ¿no? Ya no, a veces los abogados nos acostumbramos, ¿no?, a toda esta cháchara de palabras que nadie entiende. No, ya no nos sirven hoy en día, ¿no? Entonces, un detalle más que es importante entender es que más que nuestros títulos, hoy en día en la economía del conocimiento lo importante es la experiencia, o sea, la acción es nuestro poder. ¿Qué quiere decir? Yo ya no necesito tener un máster en hotelería y turismo para aconsejarte qué hotel alojarte en Copacabana o en la India. O sea, basta que yo haya ido, basta que haya utilizado mis redes sociales a mi favor y haya sacado miles de fotos y las haya posteado en Facebook para que tú veas, esa changa ha ido, sabe, me puede aconsejar, y por ende tú me des a mí la autoridad de aconsejarte. Lo mismo sucede, por ejemplo, con la nutrición. Yo no necesito ser doctora en nutrición para decirte que el agua con limón por las mañanas es buena para la salud. Basta con que yo lo postee todos los días en Instagram y Facebook y te cuente lo bien que me hace para que tú digas, pucha, creo que sí sirve, y me des la autoridad, ¿no? O sea que tenemos que aprovechar de las redes sociales. Y ahora, una cosa más, continuando con este llamado a que sean todos ustedes abogados rompedores de conocimiento, viene lo siguiente. Uno dice a veces, ¿no?, pero ¿qué conocimiento puedo transmitir yo? O sea, yo no sé mucho que pueda, digamos, enseñar a la gente. En realidad, eso es mentira. ¿Qué nos dice aquí los knowledge brokers? Su teoría nos dice que todos hemos tenido en algún momento un caos, un problema que hemos podido resolver, y que justamente ese problema que hemos resuelto debe transformarse en un mensaje. Les pongo un ejemplo. Digamos que yo quiero sacar mi título en la Universidad San Simón y resulta que aquí el título me toma 3 años en que yo lo pueda sacar. Pero yo, por mi práctica, he descubierto que cuando voy todos los jueves en la mañana, hay una secretaria súper buena tipa que me atiende y me ayuda a que se agilice mi procedimiento de sacar el título. Y termino sacándolo en 1 año. Bueno, ahí ya hay un mensaje que vale la pena ser transmitido, porque estoy segura que otras personas como yo necesitan sacar su título. Entonces, por eso necesitamos ser creativos en nuestras perspectivas y encontrar ese mensaje que debe ser transmitido. ¿Por qué tanto la insistencia en que seamos knowledge brokers? Porque aquí estamos hablando
también de un tema de imagen personal, de una marca personal que empieza a venderse. Y cuando la gente ve que tú eres una persona que comparte conocimiento, una persona que le interesa ayudarte y resolverte y hacerte la vida más sencilla, esa gente quiere trabajar contigo. Esa gente quiere aliarse y al final empiezan pagando por tu conocimiento. Entonces, esa es la invitación a que recuerden que ya no vivimos en la época de la República, hay mucha información, hay poco tiempo, tenemos que facilitarnos y ayudarnos a aprender y que todos tenemos caos que puede transformarse en mensajes. Entonces, para terminar, por favor, sean knowledge brokers y siempre hay algo que ustedes saben y los demás no saben, así que transmítanlo. Muchas gracias. Gracias, Ernie.